24 horas. De la mañana, a esta hora le doy la bienvenida en este espacio al doctor Eduardo Peña, él es presidente del Consejo Directivo del IES. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Buenos días, Liz, gracias por la invitación. Aprovecho para desearle feliz año a los televidentes de Teleamazonas y a ustedes. Para usted también, y usted está entrando a su segunda semana como presidente del Consejo Directivo del IES y ya tomando decisiones que buscan la optimización de recursos, porque el IES enfrenta una situación de tener más gastos que ingresos, pero de manera macro, para llegar a tomar estas decisiones, ¿con qué se encontró? ¿Cuál es el análisis rápido que usted hace de la institución? A ver, para poner contexto, en 100 años, la Seguridad Social en Ecuador tiene como 93 años de vida. Las condiciones han cambiado sustancialmente, es decir, los ciudadanos vivimos más. En contexto, hoy la vida media, o sea, la esperanza de vida de un hombre en el Ecuador es 81 años, para una mujer es 84, promedio. Cuando hace 90 años era 70. Entonces tú te jubilabas a los 60 o 65 años y vivías 5 o 10 años más. Hoy vives 15 o 20 años más. Entonces, ¿por qué estos números son importantes? Para entender que cuando se diseñó la seguridad social, las circunstancias eran muy diferentes a las que vivimos hoy. Lo cual habla bien de la medicina en general. No me voy a referir, digamos, en los últimos 90 años, el tratamiento médico ha mejorado tanto que hoy los ecuatorianos vivimos más. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba medicina, yo llegué a ver un paciente que se murió de tifoidea. Es muy raro que alguien se muera de fiebre tifoidea. Este paciente tenía ulcerado el intestino, nunca se tomó un antibiótico, era de un pueblo remoto, hasta que llegó al hospital Luis Bernaza en esa época, ya estaba muy complicado. Entonces, ¿por qué te cuento esta historia? Porque hoy eso no pasa. Es decir, hoy tú puedes tomarte un antibiótico y te curas de la fiebre tifoidea en 4 días. Hoy. Entonces, esa expectativa de vida creciente hace que complique la seguridad social. No en el Ecuador, en todo el mundo, Liz. Este no es un problema exclusivo del Ecuador, es un problema mundial. Pero actualmente este IES gasta alrededor de o más de 700 millones de dólares al año. Ese es el cálculo. Sí, depende de qué es lo que tú digas gasto. Sueldos y salarios debe ser un poco más. Acuérdate que tiene 34.000 empleados, o sea, funcionarios. Son casi 35.000 las nóminas, ¿no? Claro, la nómina es muy alta y efectivamente yo pienso que la politización del IES ha sido parte de este problema. Es decir, creo que hay una cantidad de grasa importante. Cuando tú vas al sector privado, estás acostumbrado a analizar series de números. Entonces, en las primeras semanas, revisando series de números, por ejemplo, descubrimos que un hospital tiene 25% menos en número de atenciones en un año y tiene 3% más de personal. Y tú dices, bueno, aquí está pasando algo. ¿Ese es el Carlos Andrade Marín? Es el Carlos Andrade Marín. Entonces tú dices, no hay una sindéresis entre la cantidad de atenciones y la cantidad de personal que tienes. Y ahí tomaron la decisión de reducir esta nómina, sí, tanto de personal administrativo como médico. Se hablaba de 125 trabajadores, pero lo que se hizo ahí se ha hecho en otros hospitales también pertenecientes al IES. Sí, señora. También lo hicimos, o sea, a ver, lo estamos haciendo y vamos a revisar todos los hospitales. Porque donde encontremos estas distorsiones, hay que preocuparse. Mira, un poco la administración, lo que piensa esta administración es defender los dineros de los afiliados y los aportantes. Y esto eventualmente entra en conflicto con los trabajadores del IES. Pero nuestra administración va a estar del lado de los aportantes y los jubilados, porque son los dineros que debemos cuidar, si es que queremos que esto sobreviva en el tiempo. Pero se han suprimido estos contratos ocasionales. Pero usted también había mencionado que se ha encontrado con personas que van, marcan y no cumplen su trabajo. ¿Están dentro de estos contratos ocasionales o es personal ya de carrera? Sí, hay de todo. Lo que pasa es que hoy podemos cruzar la información, porque acuérdate que tú para cobrar necesitas o estar afiliado, en el caso del IES todos los empleados están afiliados, y si eres otra empresa tienes que facturar. Y para facturar vas a usar un RUC. Entonces, si nosotros lo que estamos haciendo en este momento es cruzar la información entre los RUCs y, por supuesto, los horarios de trabajo. Porque acuérdate que lo que hemos descubierto es que, por ejemplo, hay enfermeras que llegan al hospital, marcan tarjeta y se van a trabajar a otro lado. Ahí la responsabilidad no es solamente de la enfermera, también de su supervisor. Porque si tú te vas y no estás, obviamente necesitas a alguien que haga ese trabajo que no hizo la enfermera. ¿Dónde se registran esta mayor cantidad de irregularidades? ¿En el HCAM, que es el que se ha mencionado con mayor recorte? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el Teodoro Maldonado Carbo, que es un hospital bastante grande del IES? Claro. A ver, HCAM tiene 3.900 empleados. Teodoro Maldonado, que no tiene, tiene una parte... El problema del Teodoro Maldonado es que tiene 6 quirófanos que están parados porque las máquinas de anestesia están dañadas.
Dicen que en 60 días vamos a tener las máquinas nuevas y volverán a operar estos 6 o 7 quirófanos. Pero además tiene una parte que está clausurada, que tendremos que rehabilitar en los próximos días. En todo caso, son problemas que son solventables en relativamente corto tiempo. Paralelamente, sí, si tienes exceso de personal, pues habrá que hacer recortes. Repito, nosotros defenderemos los dineros de los afiliados y de los aportantes. Ahora, le toca también afrontar un problema grande que afronta el fondo de pensiones. Y ahí hay mucho cuestionamiento, ¿no? Porque actualmente se dice que hay 5.000 millones, pero este año el pago a esos jubilados pudiera demandar más. Los jubilados se quejan de que esa es la caja chica del IES. De ahí se coge dinero para poder financiar. ¿Por dónde van las soluciones a este problema? Porque ya se viene hablando hace algún tiempo. Sí. El problema de las jubilaciones no es deficitario. Si bien los jubilados son alrededor de 500.000 hoy, crecen como 40.000 cada año. Porque acuérdate que cuando recién arranca la seguridad social es lindo, pues. A principios del siglo XX todos eran aportantes, no se jubilaba nadie. 50 años después o 40 años después empiezan los jubilados, pero como hay más aportantes, el radio era 10-1, 10 aportantes por cada jubilado. ¿Qué ha pasado hoy? El radio es 5 aportantes por cada jubilado. Entonces, ¿y cuál es la expectativa en el futuro? Que posiblemente sea 4. Es decir, cuando tienes problemas en una institución, o mejoras los ingresos o controlas los gastos. Entonces, ¿cómo mejoras los ingresos? Aumentando el número de aportantes. Estamos trabajando en eso, en campañas de afiliación. Pero además tenemos que trabajar en lo otro, que es controlar el gasto, que es estos gastos que hemos detectado irregulares de personas que no trabajan, digamos, que estando afiliadas prestan su contingente en otra parte y que tenemos que sacarlas, igual que sus supervisores, porque, digamos, no me agrega valor al usuario. Y hacer estos recortes sin que se perjudique la calidad de atención. Y dentro de eso también están apostando a que el gobierno cancele esta deuda que también tiene históricamente con el IES, y es una deuda que se viene arrastrando. Claro, a ver, este corto gobierno que tiene pues un mes y pico, le han tocado varios problemas coyunturales que ha ido resolviendo, yo creo que de manera bastante rápida. Este es un gobierno que hace cosas rápidamente. En ese sentido, y respecto de esta deuda que tú me preguntas, el IES sí estaría dispuesto a tomar activos. Yo sé que a los municipios se les complica mucho, pero los municipios también nos deben un montón de plata al IES, porque obviamente el círculo en que si el gobierno no te transfiere, entonces el municipio no le paga al IES y tenemos cuentas por cobrar ahí también importantes. Pero nosotros sí estamos dispuestos a tomar activos del gobierno, porque nosotros esos activos igual podemos darnos la vuelta, venderlos y ponerlos a producir renta, porque lo que nosotros necesitamos para jubilación es instrumentos que nos produzcan rentas importantes. Pero esto ha sido ya un planteamiento en firme, es algo que se está analizando. Sí, estamos negociando con el Ministerio de Finanzas, de hecho ya tenemos la lista de los activos, es decir, pretenderemos que parte de la deuda sea pagada con transferencia de activos, concretamente de inmobiliario. Bueno, por ahí la apuestan a que el gobierno vaya así cubriendo esta deuda que tiene, pero ¿qué pasa también con esa deuda que tienen empleadores? Que también es bastante grande. Ok. Mira, nosotros queremos hacer 3 cosas básicamente. La primera es que los hospitales estén muy abastecidos y el servicio del hospital sea un muy buen servicio para el afiliado y para sus familiares que hoy tenemos que atender. Segundo, cobrar esas deudas, y aquí el ejemplo es, en la pandemia, sobre todo en el sector turístico, muchos empresarios quebraron, o sea, prácticamente no tenían cómo pagar las afiliaciones. Entonces, despidieron a los empleados, se quedaron en mora y hoy día tienen unas deudas inmensas. Queremos darle 84 cuotas iguales para pagar. El convenio está listo mañana y vamos a ir a la superintendencia de bancos. Nosotros tenemos que autorizar estos convenios con la superintendencia para que no tengan objeciones. Una vez lo tengamos cabildeado, publicaremos en prensa, señores. Esta es la manera como usted se anota el plan de pagos, para que no tenga dificultades, le vamos a dar 7 años. De manera que con eso pues revivimos a estos empleadores que debido a la crisis de la pandemia no han podido levantarse. Entonces la idea es esa, págame en 7 años plazo, en 84 cuotas iguales y ponte al día, o sea bueno, y ahí el día a día pues se le va a hacer un poquito más duro, pero al fin del día es una opción de salida, pago. Eso para cobrar las deudas. Y para pagar prestadores, que también tenemos unas deudas importantes con prestadores, también estamos analizando la posibilidad de pagarles con activos parte de la deuda. Pero eso es, cuando habla de prestadores también tiene que ver esas alianzas con las clínicas privadas donde se han derivado pacientes que justamente están demandando también que hay pagos atrasados para ellos. A ver, los prestadores hoy son una parte importante, digamos, siempre han sido una parte importante, pero desde que el IES entró a contratar prestadores, el IES pasó a ser un gran cliente, entre comillas, porque
nosotros tenemos, pues a ver, si son 3.160.000 afiliados, estamos hablando de que el universo de pacientes potencial es 12 millones. Estamos hablando de 4, para hablar de promedios, un afiliado está casado y tiene 2 hijos promedio. Eso son 4 personas. 4 personas para las cuales paga una y un poquito la esposa. Entonces, parte del problema es eso. Nosotros tenemos que plantear una reforma estructural para poder solventar el largo plazo, que tendrá que ser enviada a la Asamblea en los próximos meses, para que la Asamblea discuta, y trataremos de darle todo el apoyo técnico respecto de cómo actuarialmente tenemos que sacar al IES del problema. Por ejemplo, dejar de cubrir esta decisión que fue muy popular, pero sin financiamiento o sustento en el tiempo, que es dejar de cubrir la atención a hijos de afiliados. O cobrar por eso. ¿Pudiera ser eso? Pudiera ser. A ver, eso es un tema de discusión en la Asamblea, pero las alternativas son fáciles. A ver, tú tienes participantes, o sea, usuarios que no aportan, que no han aportado tantos años. Eso hace que en el hospital haya cola. ¿Por qué? Obviamente ya no son 3 millones, son 12. Entonces, ¿cómo atiendes a 12? Necesitas una infraestructura. Ahí entran los prestadores privados. Entre los dos sí podemos solventar el número de atenciones. Ciertamente va a haber molestias. ¿Por qué? Porque el sistema no estaba diseñado para tanta gente. Entonces, hoy tenemos que afrontar 12, ok, vamos con los 12 millones, tenemos que cobrarles. O le cobramos a los hijos, o le subimos al aportante, o le subimos a todos. O sea, digamos, hay que analizar cuál de esas es la propuesta más interesante. Pero lo cierto es que hay que pagar. ¿Están considerando el trabajo que realizó esta comisión especial presidida por el economista Augusto de la Torre en el gobierno anterior, señor, que ya dejó 17 propuestas de reformas? Sí, señor. Y yo creo que hay que agradecerle al gobierno. Guillermo Lasso dejó este estudio, esta comisión técnica que lo hizo muy bien. Hay un estudio también hecho por el IES, que es menos agresiva la propuesta que la de Augusto de la Torre. Sin embargo, nosotros lo que pretendemos es, en los próximos meses, sentarnos en la Asamblea a explicarles cuáles, o sea, las dos alternativas, diciéndoles, señores, actuarialmente, la fórmula, por ejemplo, hay jubilaciones que son desproporcionadas respecto del número de aportaciones. Si tú te jubilas a los 60, si tú te afilias a los 60 años y te jubilas a los 70, vas a cobrar una jubilación muy similar a aquella del señor que aportó toda su vida, desde los 18 años hasta los 60. Entonces, esa distorsión hay que corregirla. ¿Cómo? Fórmula polinómica, 78% de tu mejor sueldo por el número de años que aportaste, de manera que eliminas esas distorsiones. Eso lo podemos hacer ahora, y espero poderlo discutir, porque, digamos, lo que hace es corrige distorsiones. No son tan profundas como las distorsiones de los participantes, que entre más participantes la atención se va a complicar, que también hay que corregirla. En todo caso, y además, pues el número de aportaciones para jubilarte debe ser revisado. Todo esto va a formar parte de este paquete de medidas que tendrá que ser presentada a la Asamblea para que ellos tomen una decisión. ¿Usted dice próximos meses? Sí. ¿Cuándo, más o menos? Yo calculo que será unos 8 meses, por lo menos, entre que tengamos este mix de la una propuesta con la otra. Estamos trabajando en el tema. Ahora, lo más urgente es cobrar y pagar. O sea, entonces, simultáneamente va todo. Pero dentro de eso cumplir con lo que usted también mencionó, un abastecimiento de medicinas que usted dice es un compromiso y eso queremos, pero es siempre un ofrecimiento difícil de cumplir. No, pero y lo que vamos a hacer es, no vamos a tener, el vademecum del IES debe tener 2.000 medicamentos. Hay 80 que son los que más rotan. Esos no pueden faltar. Y entonces estamos usando, para comprar estos 80 medicamentos, vamos a usar a las Naciones Unidas. Tiene un OPS, se llama la Oficina de Naciones Unidas, que ayuda en este tema de comprar de manera eficiente y barata a precios internacionales, cantidades de medicamentos, de 80 medicamentos de alta rotación, que son pues la ampicilina, la gentamicina, la trioval, el tema para la gripe, el jarabe de la tos. Eso es una rotación altísima, y mientras tengas eso, ya si quieres algo mucho más específico, qué sé yo, levotiroxina o algo para el tratamiento del Parkinson, ok, pues puede ser que eso no lo tengamos inmediatamente. Pero el 80 medicamentos básicos deben tener todas las unidades médicas. En eso estamos trabajando. Gracias, doctor Peña, por habernos acompañado esta mañana contándonos lo que se está haciendo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para su optimización y mejoras. Con esto de aquí nos vamos a una pausa, enseguida regresamos con más.